15. Devoto. ¿Cómo descubriremos la naturaleza de la mente, es decir, su causa última o el número del cual ella es una manifestación? Maharshi. Al ordenar los pensamientos en el orden de valor, el pensamiento yo es el pensamiento más importante. La idea o el pensamiento de la personalidad es también la raíz o el tallo de todos los demás pensamientos, puesto que cada idea o cada pensamiento surge solo como el pensamiento de alguien y no se conoce que exista independientemente del ego. Por consiguiente, el ego exhibe la actividad del pensamiento. La segunda y la tercera personas no aparecen excepto a la primera persona. Por consiguiente, surgen solo después que aparece la primera persona, de modo que las tres personas parecen surgir y sumergirse juntas. Así pues, siga el rastro a la causa última del yo o la personalidad. La idea yo surge a un ego incorporado y debe estar relacionada con un cuerpo u organismo. ¿Tiene una localización en el cuerpo o una relación especial con algún sitio particular, como el habla o la amatividad que tienen su centro en el cerebro? Similarmente, ¿tiene el yo algún centro en el cerebro, en la sangre o en las vísceras? A la vida del pensamiento se la ve centrada en el cerebro y la médula espinal, que a su vez son alimentados por la sangre que circula en ellos, llevando alimento y aire debidamente mezclados que se transforman en materia nerviosa. Así pues, se dice que la vida vegetativa, que incluye la circulación, el soplo, la alimentación, etc., o la fuerza vital, es o reside en el núcleo o la esencia del organismo. De manera que la mente puede ser considerada como la manifestación de la fuerza vital, que a su vez puede concebirse como residente en el corazón. Devoto. Ahora bien, en lo que concierne al arte de eliminar la mente y de desarrollar la intuición en su lugar, ¿son estas dos etapas distintas con un posible terreno neutral que no es mente ni intuición? ¿O la ausencia de la actividad mental implica necesariamente la realización del sí mismo? Maharshi. Para el abhyasi practicante hay dos etapas distintivas. Hay un terreno neutral del sueño profundo, del coma, del desmayo, de la locura, etc., en el que las operaciones mentales no existen o no prevalece la consciencia del sí mismo. Devoto. Considerando la primera parte primero, ¿cómo ha de eliminarse la mente y cómo ha de trascenderse la consciencia relativa? Maharshi. La mente es inquieta por naturaleza. Comience liberándola de su inquietud. Dele paz, libérela de las distracciones, entrénela en mirar hacia adentro. Haga de esto un hábito. Esto se hace ignorando el mundo externo y eliminando los obstáculos a la paz de la mente. Devoto. ¿Cómo se elimina la inquietud de la mente? Maharshi. Los contactos externos, los contactos con objetos distintos de ella misma, hacen que la mente esté inquieta. La pérdida del interés en el no sí mismo
vairagya, es el primer paso. Entonces siguen los hábitos de introspección y concentración. Se caracterizan por el control de los sentidos externos, de las facultades internas, etc. Sama, dhamma, etc., que terminan en samadhi, la mente no distraída. 16. Devoto. ¿Cómo se practican? Maharshi. Un examen de la naturaleza efímera de los fenómenos externos conduce a vairagya. De ahí que la indagación, vichara, sea el primer paso y el más importante que hay que dar. Cuando vichara continúa automáticamente, resulta en un desdén por la riqueza, la fama, la comodidad, el placer, etc. El pensamiento yo deviene más claro para la inspección. La fuente del yo es el corazón, la meta final. Sin embargo, si el aspirante no es adecuado temperamentalmente para vichara marga, el método analítico introspectivo, debe desarrollar la bhakti, devoción, a un ideal. Puede ser Dios, el gurú, la humanidad en general, las leyes éticas o incluso la idea de belleza. Cuando uno de estos toma posesión del individuo, los demás apegos se debilitan, es decir, se desarrolla el desapasionamiento, vairagya. Simultáneamente, crece el apego por el ideal y finalmente éste asume el control. Así es como ekagrata, la concentración, crece simultánea e imperceptiblemente, con o sin visiones y ayudas directas. En ausencia de indagación y devoción, puede intentarse el sedativo pranayama natural, la regulación del soplo. Esto se conoce como yoga marga. Si la vida corre peligro, todo el interés se centra en ese único punto, la salvación de la vida. Si se regula el soplo, la mente no puede permitirse ni se permite saltar a sus cosas, los objetos externos. Así pues, mientras se regula el soplo, hay reposo para la mente. Los demás intereses se pierden cuando toda la atención se vuelca sobre el soplo o su regulación. Las pasiones se acompañan con una respiración irregular, mientras que la calma y la felicidad se acompañan con una respiración lenta y regular. De hecho, el paroxismo del gozo es tan penoso como el dolor, y ambos se acompañan de respiraciones irregulares. La paz real es felicidad. Los placeres no constituyen la felicidad. La mente mejora con la práctica y deviene más fina, lo mismo que el filo de la navaja se afila con el amolador. Entonces la mente está mejor capacitada para resolver problemas internos o externos. Si un aspirante es inadecuado temperamentalmente para los dos primeros métodos y, circunstancialmente, en razón de la edad, tampoco es adecuado para el tercer método, debe intentar la karma marga, haciendo buenas acciones, por ejemplo, algún servicio social. Sus instintos más nobles devienen más patentes y obtiene un goce impersonal. Su sí mismo más pequeño es menos exigente y tiene una posibilidad de expandir su lado bueno. Así,
el hombre deviene debidamente equipado para uno de los 3 caminos señalados. Su intuición también puede desarrollarse directamente con este método simple. Devoto. ¿Puede una línea de pensamiento o una serie de preguntas inducir el autohipnotismo? ¿No debería reducirse esto a un solo punto, analizando al inaprensible yo elemental, vagamente percibido y elusivo? Maharshi. Sí, es realmente como mirar en el vacío o en un cristal o una luz deslumbrante. Devoto. ¿Puede la mente ser fijada hasta ese punto? ¿Cómo? Maharshi. Si la mente está distraída, formule prontamente esta pregunta. ¿A quién aparecen estos pensamientos que distraen? Eso le devuelve prontamente al punto de yo. Devoto. ¿Cuánto tiempo puede estar la mente en el corazón o ser mantenida en él? Maharshi. El periodo se extiende con la práctica. Devoto. ¿Qué acontece al finalizar ese periodo? Maharshi. La mente vuelve al estado presente normal. La unidad en el corazón es reemplazada por una variedad de fenómenos percibidos. A esto se le llama la mente saliente. A la mente que se va hacia el corazón se le llama la mente en reposo. Devoto. ¿Es todo este proceso meramente intelectual o es predominantemente sentido? Maharshi. Lo último. Devoto. ¿Cómo cesan todos los pensamientos cuando la mente está en el corazón? Maharshi. Con fuerza de voluntad, con una fe fuerte en la verdad de la enseñanza del Maestro relativa a ese efecto. Devoto. ¿Cuál es la bondad de ese proceso? Maharshi. A. La conquista de la voluntad, el desarrollo de la concentración. B. La conquista de las pasiones, el desarrollo del desapasionamiento. C. La práctica creciente de la virtud, samadva, ecuanimidad con todos. Devoto. ¿Por qué debe adoptar uno esta autohipnotización pensando en el punto impensable? ¿Por qué no adoptar otros métodos como mirar fijamente una luz, controlar el soplo, escuchar música, escuchar los sonidos internos, repetir la sílaba sagrada, pranava u otros mantras? Maharshi. Mirar fijamente a una luz atonta a la mente y produce catalepsia de la voluntad momentánea, pero no asegura ningún beneficio permanente. El control del soplo obnubila la voluntad solo momentáneamente. Escuchar sonidos produce resultados similares, a menos que el mantra sea sagrado y asegure la ayuda de un poder más alto para purificar y elevar los pensamientos. 17. Devoto. ¿Cuál es la relación entre la regulación del pensamiento y la regulación del soplo? Maharshi. El pensamiento intelectual y las actividades vegetativas, a saber, el soplo, la circulación, etc., son aspectos diferentes de lo mismo, la vida individual. Ambas cosas dependen de, o metafóricamente residen en, o son inherentes a la vida.
La personalidad y las demás ideas brotan de ella como la actividad vital. Si el soplo u otra actividad vital son reprimidas forzosamente, también se reprime el pensamiento. Si al pensamiento se lo lentifica o se lo fija forzosamente en un punto, la actividad vital del soplo también se lentifica, se aplana y se confina al nivel más bajo compatible con la vida. En ambos casos, acaba temporalmente la variedad del pensamiento que distrae. Esa interacción también se nota de otras maneras. Tome la voluntad de vivir. Eso es el poder del pensamiento. Eso sostiene y mantiene la vida cuando toda otra vitalidad está casi agotada y retrasa la muerte. En ausencia de ese poder de la voluntad, la muerte se acelera. Por eso se dice que el pensamiento lleva vida con él en la carne y de un cuerpo carnal a otro. Devoto. Hay algunas ayudas, primero para la concentración y segundo para la expulsión de las distracciones. Maharshi. Físicamente, el aparato digestivo y demás órganos han de mantenerse libres de irritación. Por consiguiente, se regula el alimento tanto en cantidad como en cualidad. Se comen alimentos no irritantes y se evitan los alimentos picantes, el exceso de sal, las cebollas, el vino, el opio, etc. Evite el estreñimiento, la somnolencia y la excitación y todos los alimentos que las induzcan. Interésese mentalmente en una sola cosa y fije la mente en ella. Que ese interés sea totalmente absorbente con exclusión de todo lo demás. Esto es desapasionamiento, vairagya y concentración. Se puede elegir a Dios o un mantra. La mente adquiere fuerza para aprehender lo sutil y sumergirse en ello. Devoto. Las distracciones resultan de tendencias heredadas. ¿Pueden ser desechadas también? Maharshi. Sí, muchos lo han hecho, créalo. Lo hicieron porque creían que podían. Los vasanas, predisposiciones, pueden ser obliterados. Se hace por la concentración en eso que está libre de vasanas y que sin embargo es su núcleo. Devoto. ¿Cuánto debe continuar esa práctica? Maharshi. Hasta que obtenga el éxito y hasta que la liberación yógica devenga permanente. El éxito engendra el éxito. Si se conquista una distracción, se conquista la siguiente, y así sucesivamente, hasta que finalmente se conquistan todas. El proceso es como reducir el fuerte de un enemigo matando a sus defensores, uno, a medida que salen. Devoto. ¿Cuál es la meta de este proceso? Maharshi. Realizar lo real. Devoto. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Maharshi. A. Existencia sin principio ni fin, eterna. B. Existencia por todas partes, sin fin, infinita. C. Existencia detrás de todas las formas, de todos los cambios, de todas las fuerzas, de toda materia y de todo espíritu. Lo múltiple cambia y desaparece, fenómenos, mientras el uno perdura,
noumeno. D. El uno desplaza a las tríadas, es decir, al conocedor, al conocimiento y a lo conocido. Las tríadas son sólo apariencias en el tiempo y el espacio, mientras que la realidad es más allá y detrás de ellas. Las tríadas son como un espejismo sobre la realidad, son el resultado del engaño. Devoto. Si yo es también una ilusión, ¿quién desecha entonces la ilusión? Maharshi. El yo desecha la ilusión de yo y sin embargo permanece como yo. Tal es la paradoja de la realización del sí mismo. El realizado no ve ninguna contradicción en ello. Tome el caso de Bhakti. Yo me acerco a Isvara y le imploro que me absorba en él. Entonces, lleno de fe y por la concentración, me entrego. ¿Qué queda después? En lugar del yo original, la perfecta entrega de sí mismo deja un residuo de Dios en el que se pierde el yo. Esta es la forma más alta de devoción para Bhakti, Prapati, entrega o la cima de Vairagya. Usted abandona esto y aquello de mis posesiones. Si en lugar de ello usted abandona el yo y lo mío, entonces abandona todo de un golpe. La semilla misma de la posesión se pierde. Así, el mal se destruye en el brote o se aplasta en el germen mismo. Para hacer esto, el desapasionamiento, vairagya, debe ser muy fuerte. El anhelo de hacerlo debe ser igual al de un hombre al que se mantiene bajo el agua y que trata de salir a la superficie para salvar su vida. Devoto. ¿No puede aligerarse este problema y dificultad con la ayuda de un maestro o de un Ishtadevata, Dios escogido para rendirle culto? ¿No pueden dar ellos el poder para ver a nuestro sí mismo como es, para transformarnos en ellos mismos y llevarnos a la realización del sí mismo? Maharshi. El Ishtadevata y el Gurú son ayudas muy poderosas en esta senda, pero para ser efectiva, una ayuda requiere su esfuerzo también. Su esfuerzo es una condición sine qua non. Es usted quien debe ver al sol. ¿Pueden los anteojos y el sol ver por usted? Es usted mismo el que tiene que ver su verdadera naturaleza. No se requiere mucha ayuda para hacerlo. Devoto. ¿Cuál es la relación entre mi libre albedrío y el poder abrumador del Omnipotente? A. ¿Es coherente la omnisciencia de Dios con el libre albedrío del ego? C. ¿Son coherentes las leyes naturales con el libre albedrío de Dios? Maharshi. Sí, el libre albedrío es la aparición presente a una facultad visual y volitiva limitadas. El mismo ego ve a su actividad pasada como si se encuadrara en un curso de leyes o de reglas. Su propio libre albedrío es uno de los eslabones en ese curso de leyes. La omnipotencia y la omnisciencia de Dios son vistas entonces por el ego como si hubieran actuado a través de la apariencia de su propio libre albedrío. Así es como llega a la conclusión de que el ego debe observar las apariencias. Las leyes naturales son manifestaciones de la voluntad de Dios y así
han sido establecidas. Devoto. El estudio de la ciencia, de la psicología, de la fisiología, de la filosofía, etc., es de alguna ayuda para 1. Este arte de la liberación yógica. 2. La aprehensión intuitiva de la unidad de lo real. Maharshi. Muy poco. Para el yoga se necesita algún conocimiento y se puede encontrar en los libros. Pero lo que se necesita es la aplicación práctica y el ejemplo personal. El contacto personal y las instrucciones personales son las ayudas más útiles. En cuanto a lo demás, una persona puede convencerse a sí mismo laboriosamente de la verdad que hay que intuir, es decir, de su función y su naturaleza, pero la intuición real es afín a la sensación y requiere práctica y contacto personal. La mera erudición libresca no es de gran utilidad. Después de la realización, todas las cargas intelectuales son fardos inútiles y se arrojan por la borda como desechos. Desechar el ego es necesario y natural. Devoto. ¿En qué difiere el sueño con sueños de la vigilia? Maharshi. En los sueños, uno reviste diferentes cuerpos, y estos vuelven a entrar en este cuerpo cuando uno sueña contactos sensoriales. Devoto. ¿Qué es la felicidad? ¿Es inherente al Atman o al objeto, o al contacto entre el sujeto y el objeto? Nosotros no vemos felicidad en nuestros asuntos. ¿Cuándo surge realmente? Maharshi. Cuando hay contacto de un tipo deseable o el recuerdo de esto, y cuando hay libertad respecto de contactos indeseables o del recuerdo de estos, decimos que hay felicidad. Tal felicidad es relativa y es mejor llamarla placer. Sin embargo, los hombres quieren una felicidad absoluta y permanente. Esta no reside en los objetos, sino en lo absoluto. Es paz, libre de dolor y de placer. Es un estado neutral. Devoto. ¿En qué sentido es felicidad nuestra naturaleza real? Maharshi. La felicidad perfecta es el Brahman. La paz perfecta es el sí mismo. Solo eso existe y es consciente. Se llega a la misma conclusión a. Si se juzga metafísicamente y b. Si se infiere por la Bhakti Marga, el camino de la devoción. Imploramos a Dios la felicidad y la recibimos por la gracia. El dador de felicidad debe ser la felicidad misma y también infinito. Por consiguiente, Isvara es el Dios personal de poder y felicidad infinitos. El Brahman es felicidad impersonal y absoluta. Los egos finitos, que derivan su fuente del Brahman y después de Isvara, son sólo felicidad en su naturaleza espiritual. Biológicamente, un organismo funciona porque esas funciones se acompañan de felicidad. Es el placer lo que ayuda a nuestro crecimiento, el alimento, el ejercicio, el descanso y las cualidades gregarias. La psicología y la metafísica del placer es quizás esto. Nuestra naturaleza es primordialmente una, entera y llena de felicidad. Considere esto como una hipótesis probable.
La creación tiene lugar por la partición de la divinidad en Dios y naturaleza, Maya o Prakriti. Esta Maya es de dos partes, para, la esencia que soporta, y apara, los 5 elementos, la mente, el intelecto y el ego. La perfección del ego se quiebra repentinamente en un punto y se siente un anhelo de dar salida a un deseo de tener algo o de hacer algo. Cuando ese anhelo se cura por el cumplimiento de ese deseo, el ego es feliz y se restaura la perfección original. Por consiguiente, puede decirse que la felicidad es nuestra condición o naturaleza natural. El placer y el dolor son relativos y se refieren a nuestro estado finito que progresa por la satisfacción del anhelo. Si el progreso relativo es detenido y el alma se sumerge en el Brahman, de la naturaleza de la paz perfecta, ese alma cesa de tener el placer relativo y temporario y goza la paz perfecta, la felicidad. De ahí que la realización del sí mismo sea felicidad. Es la realización del sí mismo como el ojo espiritual sin límites, Jnana Dristi, y no clarividencia. Es el autoabandono más alto. El samsara, el ciclo del mundo, es aflicción. Devoto. ¿Por qué entonces el samsara, la creación y la manifestación finitas, está tan lleno de aflicción y de mal? Maharshi. Porque Dios quiere. Devoto. ¿Por qué Dios lo quiere así? Maharshi. Eso es inescrutable. A ese poder no se le puede atribuir ningún motivo, ningún deseo, ningún fin que haya de lograrse pueden ser afirmados de ese único ser finito, omnisciente y omnipotente. Dios no es tocado por las actividades, las cuales tienen lugar en su presencia. Compare el sol y las actividades del mundo. No hay ningún significado en atribuir responsabilidad y motivo al uno antes de devenir muchos. Sin embargo, la voluntad de Dios respecto del curso prescrito de los acontecimientos es una buena solución del problema del libre albedrío. Vexata quaestio. Si la mente se inquieta debido a la sensación del carácter imperfecto e insatisfactorio de lo que nos acontece o de lo que es cometido u omitido por nosotros, entonces es sabio abandonar el sentido de la responsabilidad y el libre albedrío, considerándonos a nosotros mismos como los instrumentos ordenados del omnisciente y omnipotente, para hacer y sufrir como a Él le plazca. Él lleva todas las cargas y nos da la paz.